Hola, hola, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a estar conversando un poco acerca de este capítulo que les mencioné, el capítulo 4 del libro La danza de los signos de Victorino Cecchetto. En este libro, o en este capítulo más específicamente, el autor habla acerca de el papel y la importancia que tienen los signos, ¿no? Él hace un recorrido por diversos autores y por diversas propuestas para justamente abordar esta explicación. La principal cuestión que se trabaja es las dos preguntas fundamentales: ¿por qué tenemos la necesidad como seres humanos y como sociedad de crear signos? Y se puede interpretar también como por qué la gente se comunica, por qué la gente habla entre sí, entendiendo que justamente los signos son el canal fundamental de la comunicación. En este sentido, el autor empieza con una discusión filosófica porque es la mejor manera de abordar justamente estas dos respuestas, que es, en primer lugar, reconocer que existen cosas y que el ser humano en la vida diaria percibe cosas, y esas cosas que percibe es lo que le permite captar a través de sus sentidos, el mundo como una realidad independiente y separada de sí mismo. Y de ese modo entonces entendemos la realidad como un dato específico, un dato a priori, un dato que existe más allá de él. En este sentido entonces, ¿qué es la realidad? ¿O qué abarca eso que se llama realidad? Para responder esto hace falta darse entonces un recorrido por la noción del ser, porque la filosofía bien responde que no podríamos percibir la realidad sin percibir un ser, es decir, un sí mismo. Justamente esa oposición entre sí mismo y el resto del mundo es lo que permite que percibamos la realidad más allá de nosotros. Y por tanto, entonces, esta noción de ser es el fundamento de todo cuanto existe, es decir, de todo cuanto podemos percibir, porque justamente percibimos la realidad a partir de ese ser, de lo que somos y de lo que nos definimos como ese sí mismo, o esa identidad del sí mismo, ¿no? Explica entonces el autor que el trasfondo de toda actividad sígnica se halla en la realidad del ser y la realidad de todo aquello sobre lo cual es posible decir algo o simplemente pensarlo. Y en consecuencia, eso que se piensa o se dice se representa con los signos. De este modo, los signos permiten captar las cosas con algún significado. Los signos son un fenómeno social y por ello sirven como instrumento de comunicación. Los signos lingüísticos, para ser más específico. El signo ofrece datos, ofrece información sobre la realidad representada en él. En este sentido, los signos son un instrumento de comunicación que permiten entonces extrapolar una cosa en lugar de otra, es decir, los signos representan. Los signos son elementos que están en lugar de otra cosa. Los signos, como una construcción social, son una imagen mental, no es la cosa en sí misma. Por ejemplo, yo les digo escuela y por su cabeza puede pasar muchísimas imágenes de qué significa o qué representa la palabra escuela, desde la infraestructura física hasta la organización administrativa, hasta el acto de enseñar, una imagen de su maestra o de su colegio en específico cuando estudiaron, o pueden pensar en la escuela de sociología, en la universidad, por ejemplo. En su cabeza puede venir una imagen de la plazoleta, yo qué sé, es decir, los signos tienen esa capacidad de ser multievicos, es decir, que hacen referencia a diversas, evocan distintas referencias. En este sentido, el signo es una representación, en tanto es una imagen mental, es una representación y es una interpretación de la realidad que está representando. Es decir, es a través de este ser, justamente, que se puede entonces construir esa interpretación de la realidad. He aquí entonces el signo como puente entre ser y realidad. Los signos son un modo de apropiarse del mundo. Cada vez que pensamos o imaginamos alguna realidad, alguna cosa, alguna situación, estamos haciendo una representación mental de la misma, pero bajo el aspecto
que nuestra mente la percibe. Y allí la importancia del ser. Por tanto, interpretamos las informaciones recibidas. Y este es el sentido hermenéutico que tienen los signos también. Los signos como hermenéutica nos recuerdan o nos invitan a comprender que estamos hablando de interpretaciones de información. Y esas interpretaciones son diversas e infinitas. En este sentido, los signos son un simulacro de la realidad. Porque si decimos que los signos no son la cosa en sí misma, sino que están representando o evocando una cosa, una situación, un fenómeno, etc., estamos entonces también diciendo que los signos no son la realidad. Y este autor sostiene que los signos, por tanto, son un simulacro de la realidad. Pueden ser signos una señal de tránsito, un gesto, una foto. Hay distintos tipos o maneras de representar un signo o de cómo un signo representa justamente a la realidad. En este mismo recorrido se debe mencionar la noción o la dimensión, quiero decir, relacional que tienen los signos. Los signos permiten generar relaciones entre un objeto presente y un objeto ausente. Y por supuesto, para que el signo pueda hacer esa relación, hace falta el actor humano, la persona, que es el sujeto capaz de percibir y de construir en su interpretación esa conexión entre lo ausente y lo presente. Yo soy, por ejemplo, en esta situación un emisor. Voy a utilizar un signo elefante. Por su cabeza está pasando imágenes, cuando escuchan la palabra elefante, imágenes de un objeto que no está presente. Y esa es la capacidad relacional que tienen los signos, de extrapolar y de traer hacia la presencia lo ausente. Es una dimensión de los signos. Todo signo tiene entonces semióticamente tres características. La primera es una forma física, que es lo que lo hace perceptible a los sentidos. Es decir, un signo puede ser una imagen, un sonido, como el caso con las palabras en el caso oral, o una palabra escrita, por ejemplo, se puede percibir, etc. Esta es la forma física del signo. Y existen otras características. Por ejemplo, la segunda es que debe referirse a algo diferente de sí mismo. Es decir, un signo no se define a sí mismo. El signo es ese transporte que nos lleva y nos conecta a aquello que se está referenciando. Y en tercer lugar, la otra característica es que debe haber alguien capaz de reconocer el signo como tal. Es decir, un signo no se hace a sí mismo, sino que existe alguien, un sujeto, que es capaz de interpretar y de captar su significado. Y estas son las tres características que hacen que un signo sea un signo. En este sentido, los signos instauran redes de sentido. Este es el proceso que se puede conocer como semiosis. Es un proceso que, por supuesto, involucra signos y al mismo tiempo refiere a la creación de significados en la mente de quien los interpreta. Este es el proceso de semiosis, la conexión infinita de sentidos en torno a la redefinición y el uso de signos para darle caracterizaciones o para darle contenido a la realidad, es decir, lectura a la realidad. Este autor revisa, como mencioné, varios autores, entre esos el señor Ferdinand de Saussure. Él sostiene una postura lingüística en torno a los signos y nos dice, entre otras cosas, que los signos son una unidad lingüística que tiene dos caras. Una cara sensible, que puede ser acústica o visual, como les he mencionado, que es la primera característica de todos los signos. Él llama a esta cara, Saussure, la llama significante. El significante es entonces esta cara acústica o visual, que es perceptible. El significante en el signo es lo perceptible, mientras que existe otra cara, que es la inmaterial, que es el significado, lo que evoca a nuestra mente ese significante. Entonces ya hay dos caras, significante y significado. La relación entre significante y significado es arbitraria, no está motivada por el objeto al cual se refiere, sino fundada por el contexto social por el cual los grupos humanos deciden
asumir esa asociación. En otras palabras, volviendo al ejemplo, elefante o escuela, no es un elefante como objeto lo que dice lo que significa, ni es tampoco una escuela como objeto lo que nos va a decir qué significa o qué representa. Es la construcción social del sentido, es el consenso social del sentido en torno al símbolo, al signo quiero decir, lo que hace que esta palabra, este significante, tenga un significado. El significado no está en el significante, el significado está en el contexto social y en el consenso que los actores sociales tienen en torno al significante. Esta es la idea en torno a esta idea del signo como lengua, es decir, a toda esta idea de la postura lingüística en torno al signo que tiene Ferdinand de Saussure. Por otra parte, el autor también repasa el modelo triádico que propone Peirce. Este autor sostiene que el significado de algo se configura como el conjunto de implicaciones prácticas que el objeto posee para algún sujeto. Es decir, conocer implica captar estas significaciones y por tanto el significado del signo. El signo es algo que representa alguna cosa para alguien y esta es la noción triádica. El signo tiene para Peirce tres componentes: el representamen, el interpretante y el objeto. El representamen es el signo como tal, es decir, si lo queremos extrapolar a la anterior teoría o caracterización, es el aspecto físico, es decir, lo que percibimos, el sonido o esa imagen que vemos, esas letras que vemos, ese es el representamen. Mientras que el interpretante es la idea del representamen en la mente de quien lo percibe. Es decir, si yo digo escuela y por tu cabeza pasa esa imagen física del colegio, significa que ese es el interpretante. La noción que te invita o que te conecta al representamen en la mente de quien lo está percibiendo. Y por último, ese tercer componente de la tríada que este autor propone, está el objeto. El objeto es aquello a lo que alude el representamen. Entendemos entonces que en este sentido, Peirce, este autor, define el signo no en relación directa con el significado de la cosa, sino remitiéndolo a otro signo, que en este caso sería el colegio, generándose de este modo una semiosis infinita, porque el interpretante de una cosa se convierte a su vez en signo y así ad infinitum, es decir, una espiral que con cada proceso de semiosis se reproduce a sí misma de manera infinita entre diversos actores que existan en un consenso social o en una cultura particular. Y de este modo entonces el signo se convierte en una categoría mental, en una idea mediante la cual evocamos un objeto con la finalidad de conocer y comprender la realidad y de este modo poder comunicarnos. Los signos permiten entonces, a través de esa comprensión de la realidad, las vías de comunicación. ¿Cómo nos vamos a comunicar? A través de signos. Todos los grupos sociales lo hacen de ese modo. ¿Por qué? Porque recordemos que el signo permite esa dimensión relacional, esa capacidad de extrapolar o de transmitirnos hacia algo ausente, y justamente es en esa relación lo que hace que justamente sea infinito y sean capaces de justamente estos signos de interpretar la realidad, de abarcar la realidad, de definir la realidad y de permitirnos como seres la experiencia de capturar o aprender eso que llamamos mundo o realidad que está afuera de el sí mismo o de nosotros, ¿no? Con esto finalizamos una primera parte de este material y les enviaré entonces otro video con la segunda parte y ya la finalización de este capítulo 4 en torno a los signos.